En esta ocasión se trata de una Ford Ranger modelo 96. El problema o la queja, dice el dueño, que le falta potencia. Al ponerla a funcionar se escucha que tiene falla de cilindros, al menos uno no está trabajando. La pondré a funcionar para que noten de qué estoy hablando. El sonido del motor es muy peculiar, vibra en el escape, se escucha una especie de soplido. De esa manera es como fácilmente se identifica que alguno de los cilindros no está trabajando. Bueno, la pondré a funcionar para que vean de qué estoy hablando. Bueno, ahí se nota la vibración del motor. Noté que tiene un cable extra. Me hace pensar que por este lado puede estar el problema. Ese cable pues no va a dar a ningún lado, el otro extremo es este. Si están conectados los cilindros de este lado. En estos casos lo primero que hago es identificar cuál cilindro no está trabajando o cuáles cilindros no están trabajando. Para esto realizo la prueba de balance de cilindros. De lo que se trata es deshabilitar un cilindro a la vez. Si se nota un cambio, es el indicador que el cilindro está trabajando. Si al deshabilitar un cilindro no se nota un cambio en el motor, pues indica que ese cilindro no está trabajando. La manera más fácil de hacerlo en este caso es por medio de la bobina. Voy a desconectar un cable a la vez. De esa manera se deshabilita un cilindro a la vez. Al no llegar la chispa al cilindro, pues ese cilindro no va a trabajar. La manera que lo hago es con una simple lámpara de pruebas. Conecto un extremo de la lámpara de pruebas al motor, a tierra. Esta lámpara, el foco es de tipo incandescente. Si haces esta prueba que te voy a mostrar con una lámpara tipo LED, se va a quemar el circuito de la lámpara tipo LED. Por eso es importante que se utilice una lámpara de pruebas con foco incandescente. Un simple cable pudiera servir para la siguiente prueba. Voy a desconectar un cable a la vez, teniendo la punta de la lámpara muy cerca al cable, para que de esta manera pues la corriente tenga por donde fluir. Si lo hago sin la lámpara de pruebas, al desconectar el cable me voy a electrocutar, me van a dar toques. No es cosa que me vaya a afectar demasiado, pero sí duele, es un alto voltaje, para que lo tengan en cuenta. Empezaré con los cables de este lado. Por el cable extra que les mencionaba, me hace pensar que el problema puede estar de este lado. Al desconectar ese cable, ese cilindro ya no trabaja, se nota un cambio en el motor. Eso me dice que ese cilindro sí está trabajando. Y bueno, voy a repetir lo mismo con los demás cables hasta encontrar en cuál de los cables al desconectarlo no se nota ningún cambio. Ese me va a decir que ese cilindro es el que no está trabajando. Creí que el problema iba a estar de este lado. Los cilindros de este lado están funcionando bien. Se nota el cambio al desconectar los cables. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo con estos otros tres cables.
El problema está en el último. Al desconectarlo no se nota ningún cambio en el motor. Ese cilindro es el que no está trabajando. Y bueno, después de esta prueba ya sé cuál de los 6 cilindros no están trabajando. El último cable pertenece al primer cilindro de aquí para allá, que en el diseño de estos motores están enumerados 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 4 es el que no está trabajando. ¿Cuál es la razón por la que no trabaja? Bueno, son muchas las causas por las que un cilindro no trabaja. Se necesita una mezcla correcta de aire y gasolina. Se necesita una chispa en el momento indicado para que esa mezcla pues se encienda. Y también se necesita que exista compresión en ese cilindro. La compresión ayuda a que la mezcla se comprima. Al hacer eso, al comprimirse, la mezcla se calienta. Y la chispa pues enciende esa mezcla. Si no existe compresión, así tengamos gasolina y chispa, no va a haber combustión, no se comprime esa mezcla, por lo tanto no se calienta esa mezcla. Aún existiendo chispa, no va a existir combustión. Cualquiera que sea de los casos, chispa pues al menos aquí en la bobina sí tiene. Podría hacer yo la misma prueba en el extremo del cable, comprobar que salga la chispa en el extremo del cable. Esa sería la siguiente prueba o una de las siguientes pruebas. Podría checar corrientes y tierras en los inyectores. Esa podría ser otra prueba. El diagnóstico de aquí en adelante pues puede variar, ya depende del técnico, qué es lo que quiera hacer. Otra prueba muy fácil, sin tener que hacer nada, sin tener que realizar mucho trabajo, es escuchar el motor, el sonido que hace un motor al estar girando cuando no arranca, el simplemente dar marcha. Es de mucha ayuda, nos puede ayudar a identificar un problema mecánico. Y bueno, en este caso esa es la razón. El problema es falta de compresión. Bueno, para que escuchen el sonido del motor, lo que hace cuando no arranca, voy a deshabilitar la bobina. De esta manera pues no va a haber chispa en ninguno de los cilindros, por lo tanto no va a arrancar. Al dar yo llave pues va a girar el motor y puedo escuchar el sonido del motor. Bueno, eso voy a hacer. Prestan atención al sonido. Voy a acelerar a fondo para que entre más aire al motor. Para los que ya tienen experiencia se darán cuenta que el sonido del motor no es constante. Hay un momento en el que hace una pequeña pausa. Y bueno, eso me dice que en alguno de los cilindros no se está generando compresión. Ya sé que el cilindro 4 es el que no está trabajando. Para mostrarles evidencia le voy a revisar la compresión a ese cilindro. Lo que hice fue quitar la bujía. En el orificio de la bujía pues conecté la manguera del manómetro. Ahora voy a girar la llave. El motor no va a arrancar, sigue desconectada la bobina. Voy a acelerar a fondo para que entre más aire. La manera más correcta de realizar esta prueba de compresión, sería quitar todas las bujías. Pero al hacerlo de esta manera, aún con las bujías en su lugar, al menos me puedo dar una idea. El valor pues no va a ser tan real como se los expliqué. Quitando todas las bujías es la manera más correcta de hacerlo. Al menos de esta manera me doy una idea.
Bueno, voy a girar la llave a ver qué obtenemos. Y bueno, esa es la evidencia que no tiene compresión, no ha llegado ni a 30 psi, debería tener arriba de 90, lo ideal sería arriba de 120, entre 120 y 150. Bueno, de esta manera les compruebo que efectivamente no existe compresión en ese cilindro. Aunque exista chispa, exista una buena mezcla de aire y gasolina, si no existe compresión para calentar esa mezcla, pues no va a haber combustión o no va a existir esa combustión. Le voy a checar la compresión al cilindro que sigue para mostrarles que quede un poco más claro lo que intento explicar, o la evidencia que efectivamente pues no existe compresión. Haré lo mismo con uno de los cilindros de este lado. $120 psi. Bueno, es la evidencia que les puedo mostrar que efectivamente el cilindro de aquel lado, el cilindro 4, no tiene compresión, y es la causa por la que no está trabajando. No es la única razón por la que un cilindro no trabaja. Siendo el caso, falta de compresión, bien pudiera ser falta de chispa, falta de gasolina. En cualquiera de los casos, pues debemos seguir investigando. Suponiendo que faltara chispa, pues haría la misma prueba que les mostré en el extremo del cable. Me aseguraría que salga la chispa pues en la punta del cable, comprobando que sí existe chispa o que el cable está en buenas condiciones. Quitaría yo la bujía para ver que todo esté en orden. En ocasiones se les acumula el carbón y puede ocasionar que pues no brinque la chispa. Me ha tocado verlo, en ocasiones se les atora un poquito de carbón entre los electrodos, y bueno, de esa manera pues se aterriza y ya no brinca la chispa. Esa sería otra causa. Si la bujía está bien, si no es el problema y aún así el cilindro no trabaja, pues seguiría investigando por el lado de gasolina. Revisaría el inyector, que tenga la corriente, que tenga los pulsos negativos que manda la computadora. Les comento esto porque son muchas las causas por las que un cilindro no trabaja, y solamente realizando pruebas podemos saber por qué o a qué se debe. Bueno, ¿y cuál es la causa de la falta de compresión? Estamos hablando que se trata de un problema mecánico, algún detalle con las válvulas, tal vez alguna no sella, tal vez alguna no abre, algún problema con los anillos, tal vez están rotos. Para seguir con el diagnóstico, para tener una mejor idea de cuál es la causa del problema o la falta de compresión en ese cilindro, lo que puedo hacer es otra prueba que se llama prueba de fuga de cilindros. Debo poner el cilindro número 4 en su fase de compresión. Al poner el cilindro 4 en su fase de compresión, voy a ingresar aire a presión alrededor de unas 60 psi. El aire no debe de salir más que un poco por el tapón del aceite. Es normal que fuguen un poco de presión por los anillos. Si sale demasiado aire por el tapón del aceite, me indicaría que los anillos pues están rotos. Si me sale el aire por el múltiple de admisión, me dice que la válvula de admisión no sella. Si me sale el aire por el escape, la válvula de escape es la que no sella. De esa manera me puedo dar una idea, o puedo saber exactamente en dónde se encuentra la fuga de compresión. Para poner el cilindro 4 en fase de compresión y poder ingresar aire a presión,
La manera más fácil sería quitar la bujía. Pongo mi dedo en el orificio de la bujía y giro el motor de manera manual con la ayuda de una matraca o un maneral. Cuando sienta que empieza a salir aire por el orificio de la bujía, sería el indicador de que las válvulas están selladas y está comenzando a subir el pistón en su fase de compresión. Ahora, en este caso no me va a servir de nada porque no tengo compresión en ese cilindro. De esa manera no lo voy a poder hacer. No voy a sentir cómo sale el aire. Entonces lo que debo de hacer es guiarme por el orden de encendido, que en este caso el orden de encendido es 1, 4, 2, 5, 3, 6. Así que voy a comenzar por poner el cilindro número 1 en su fase de compresión. De esa manera sé que después el que seguiría en el orden de trabajo, el orden de encendido sería el 4. Y bueno, eso es lo que voy a hacer. Voy a quitar la bujía del cilindro número 1. Voy a girar el motor, notar en qué momento comienza a salir el aire. Así sabré que después, al mirar en el orificio de la bujía y notar cómo sube el pistón, cuando ese pistón llegue a su punto más alto, de esa manera estará en su fase de compresión. Una vez que llegue a ese punto, pues puedo ingresar el aire a presión. Ya retirado la bujía del cilindro número 1, voy a insertar este pedazo de estopa en el orificio de la bujía. Voy a dar pequeños toques a la llave. Esto va a ocasionar que gire el motor en pausas. Cuando ese cilindro, el cilindro número 1, comience con su fase de compresión, la compresión va a ocasionar que este pedazo de estopa pues salga de ese orificio. Esa es la manera más fácil de poner a punto el motor o poner el cilindro número 1 en fase de compresión. Como estoy trabajando solo, de esa manera me voy a guiar para seguir con el diagnóstico del cilindro 4. Se trata que quede un poco apretado para que no se fugue la compresión. Ahora voy a girar la llave. Está desconectada la bobina, no va a arrancar el motor. Eso quiere decir que ha comenzado con su fase de compresión. Quizás ya se pasó del punto de compresión, es decir, llegó a su punto más bajo y comenzó a bajar. Este cilindro no es el que me interesa, el que me interesa es el cilindro número 4. Pero bueno, ya sé que he comenzado con el orden de encendido con el cilindro número 1. Ya sea que está a punto de llegar a su punto más alto o quizás ya se pasó un poquito, eso es lo de menos. Lo que me importa es aquel cilindro. Entonces lo que voy a hacer es quitar la bujía de aquel cilindro, observar por el orificio de la bujía y notar en qué momento sube el pistón y comienza a bajar. En ese momento, cuando llega a su punto más alto y que comience a bajar, sé que está en su fase de compresión y así puedo ingresar aire a presión en ese cilindro y seguir con el diagnóstico. Mirar la cabeza del pistón por el orificio de bujía va a ser un poco complicado. Así que lo que he hecho es insertar un desarmador. Voy a girar el motor con la ayuda de la matraca. El sentido de rotación es hacia la derecha, eso es importante. O en el sentido de las manecillas del reloj. Mientras giro el motor voy a sentir en el desarmador cuando va subiendo el pistón. En el momento que note yo que empieza a bajar el pistón, ahí me detengo.
Ahí alcanzo a sentir la cabeza del pistón. Noté cuando llegó a su punto más alto y comenzó a bajar. Espero me hayan entendido. Giré el motor, sentí cómo fue subiendo el pistón. En el momento que sentí que empezó a bajar, ahí me detengo. De esa manera sé que al meterle aire a presión, debido a que el pistón ha comenzado a bajar, al yo ingresar aire a presión, esa presión pudiera empujar el pistón hacia abajo. Así que lo que yo voy a hacer es sujetar el cigüeñal. Sé que va a querer girar hacia la derecha. Lo sujeto a manera de evitar que gire precisamente. Y bueno, noto por dónde me sale el aire. Si sale demasiado por el tapón del aceite, problemas son los anillos. Si sale por el múltiple de admisión, el problema es una válvula o la válvula de admisión. Si me sale por el escape, el problema es la válvula de escape. Existe una herramienta especial para hacer este trabajo de una manera más exacta, más precisa. Como yo no la tengo, al menos no por el momento, con la misma manguera del compresómetro le voy a quitar la válvula check. De esta manera le puedo meter aire por aquí. Mientras tenga esta válvula no me va a ser posible meter aire en este extremo. Como la rosca en la cabeza comienza bastante hondo, necesito un adaptador para que alcance a llegar. Si intento meter la manguera, está demasiado cortita la rosca, no me va a dejar. Y bueno, de esta manera con una extensión ya alcanza a entrar. La presión en mi compresor son más o menos 75 psi. He sujetado el cigüeñal con la ayuda de esa palanca, de ese maneral. El motor va a intentar girar. Quizás no, porque pues no tiene compresión, pero por si acaso el motor va a intentar girar hacia la derecha, debido a lo que les explicaba que noté cuando el pistón comenzó a bajar. Y para evitar que lo haga, pues he sujetado con el maneral de esta manera para evitar eso. Cuando abra yo el flujo de aire hacia el cilindro, pues que no se me gire y poder tener buenos resultados de esta prueba. Bueno, ahora voy a abrir el compresor, el flujo de aire, para notar por dónde sale el aire. Bueno, ahorita ya está entrando aire en el cilindro. Por el múltiple de admisión no sale nada. Por el tapón del aceite tampoco. El aire me está saliendo por el escape, se alcanza a escuchar. Esto me está diciendo que el problema se encuentra con la válvula de escape, no está sellando y se sale la compresión por esa válvula. Bueno, ahora sé cuál es el problema. Tengo bases para decirle al dueño de qué se trata y ya él decidirá si se arregla o no. Para que los resultados de esta prueba sean válidos, es muy importante que el cilindro en el que se está realizando la prueba esté en fase de compresión. Si yo hago esta prueba, por ejemplo, en cualquier otro cilindro y no he seguido estos pasos, quizás me sale el aire por el múltiple de admisión y no quiere decir que la válvula de admisión esté mal, simplemente está abierta y por ahí se me sale la presión que le estoy metiendo. Esto pues ya tiene que ver con los principios básicos de cómo funciona el motor de 4 tiempos. Aquí yo tengo la seguridad que la válvula de escape es el problema, porque ese cilindro sí se encuentra en fase de compresión. Ya les he mostrado cómo puse yo ese cilindro en fase de compresión siguiendo el orden de encendido. Y bueno, no puedo elaborar mucho en esto porque me la pasaría aquí hablando mucho tiempo, pero solo es importante notar eso. Para los que ya tienen experiencia, pues saben que así debe de ser. Para los que no tienen experiencia, pues se preguntarán por qué tiene que ser así. Bueno, de esta manera, estando en fase de compresión, ambas válvulas deberían de estar cerradas o selladas.
Solo de esa manera, al meter aire a presión, pues la prueba que estoy haciendo tiene sentido. Si el motor o el cilindro no está sincronizado, repito, te puede salir el aire por la válvula de admisión, la válvula de escape. No quiere decir que esté mal, simplemente está abierta. Y bueno, me preguntan en el canal o me reclaman que por qué no subo videos tan seguido. Estas pruebas que les he mostrado en este caso ya las he mostrado en 2 o 3 videos anteriores. Siento que repito lo mismo y lo mismo y lo mismo. Se trata de vehículos diferentes, pero las pruebas son exactamente lo mismo. Y bueno, se vuelve a veces un poquito cansado estar hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Los principios son los mismos, las pruebas son las mismas, el motor puede ser diferente, pero una vez que comprendes el porqué de las pruebas, cómo funcionan las cosas, pues se vuelve el asunto un poco más fácil. Este video le pudo haber parecido aburrido a alguien que ya lo había visto en otro video, a alguien que apenas sigue el canal, pues quizás se le parezca interesante. Bueno, de alguna manera solo espero que les sea de ayuda y quería mostrarles cómo es que llegué hasta este punto. Solamente de esta manera, realizando pruebas, podemos saber de qué se trata. A menudo me preguntan en el canal, fíjate que tengo este problema con este carro, ¿qué tendrá? La respuesta siempre va a ser la misma, no lo sé. Únicamente realizando pruebas podemos saber de qué se trata. En este caso, para darle solución a este cilindro que no genera compresión, pues se debe quitar la cabeza, llevarla a la rectificadora, que rectifiquen el asiento, quizás sea necesario reemplazarla. Hasta no quitar la cabeza se puede saber pues el daño que tiene, si únicamente asentando válvulas sea suficiente. Se lo voy a comentar al dueño, si decide que quiere hacer esa reparación, pues ya los mantendré al tanto. Este video solamente se trataba del diagnóstico de este vehículo. Ya les he mostrado pues cómo he llegado hasta aquí. Espero les sea de ayuda. Si así fue, les pido de favor que compartan el video. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias por mirar este video, espero te haya sido útil la información que te he presentado y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a encontrar más información interesante sobre autos.